la sub-21 y no le estaba yendo bien en esa división como técnico. Le dieron el interinato, el respaldo se lo dio el ingeniero Velázquez, no se lo dio Iván Alonso, y por ende, bueno, les terminó resultando, y eso es suerte. ¿Cómo vas a decir que planeación? ¿No lo tenían planeado que iban a sacar al Arcamón? O sea, Cruz Azul fue campeón por suerte. No, dije, la suerte se trabaja, y ha hecho un gran trabajo. Y el otro día le gana a Toluca con claridad y con autoridad. Entonces, por eso te digo, si me hablas del primer torneo, sí intentaron con Wiki cambiar un poco el sistema y lo cambió completamente. Entonces, para mí es más suerte que planeación. Porque no tenían planeado en ningún momento. Si no lo querían, se tardaron 2 meses en confirmar que continuaba Wiki. Entonces, siempre hubo, por parte sobre todo de Iván Alonso, traer un técnico, porque a él no le dan resultado a los técnicos. Sí, el ingeniero. Trajo a Reynoso, campeón. Sostuvo a Vicente, campeón de CONCACAF. Le dio la oportunidad a Wiki, campeón de Liga. Pues, o sea, que el ingeniero se quede dirigiendo todo. No, Iván Alonso ha sido pieza fundamental en todo esto, pero en los técnicos, el ingeniero. Bueno. Para mí es suerte, por supuesto. Suerte, muy bien. Claro, suerte trabajada. La respuesta de Fabián está ahí. Y un hombre histórico de la máquina. Quiero conocer su respuesta. ¿Qué tal, Ale? Carlos Hermosillo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Y buenas noches a mis compañeros y a toda la gente en casa. La verdad que quería mucho porque he escuchado tantas tonterías que no es proyecto. Y mi pregunta es, ¿cómo se conformó Toluca? Bajo un proyecto, ¿no? Llegó un técnico, llegó otro, se fueron sumando, hasta que llegó un técnico y supo sacar provecho del proyecto que ya venía creciendo. ¿Cómo se hace América? Exactamente igual, llegó un técnico y supo sacar provecho de lo que ya le venían construyendo. ¿Y a qué se le llama eso? Proyecto. Okay. ¿Y a qué se le llama? Es sacar provecho de lo que ya se viene construyendo. Y ojo, Wiki ya había estado con Anselmi, o sea, Wiki ya venía trabajando dentro de la institución. Se me hace una aberración que hoy digan que además pongamos suerte. Pues sí, la suerte uno la busca, ¿no? Él ha trabajado, supo sacarle provecho, ha ganado 2 campeonatos que muchos quisieran tener. Muchos. Y hay unos que pasaron de todo y nunca pasó nada. Nunca pasó nada. ¿No te gustó nuestra pregunta? No, me encantó porque tenía muchas ganas de hablar de esto. Tenía muchas ganas porque se me hace que hoy escucho a algunos y digo, mi Dios, digo, por favor. ¿Cuántos técnicos han...? A ver, nada más vámonos a Monterrey. ¿Cuántos técnicos han pasado ahí de un proyecto que han construido mal? Es un proyecto. ¿Y qué ha pasado? Nada. Pues, ¿estás de acuerdo que es un proyecto manoseado? Pues manoseado, ¿por qué? Pues por todo el cambio que ha habido de técnicos. Pero ha seguido la misma línea. ¿Qué ajustes hicieron? Muy pocos. Al final muy pocos. Por eso, de técnicos. Por eso, pero tenía ya... Cruz Azul ya tenía un proyecto. Está bien. El técnico no es el proyecto, ¿eh? El técnico viene y se suma a lo que quiere jugar una institución. Pero es parte de... Por eso se suma. Pero si en el camino mueves las piezas... No modificaron el sistema de juego, ¿eh? Ojo. Ya venían. Entonces llegó un tipo que estaba en la institución y que supo sacarle provecho a lo que ya se venía construyendo. Que era parte del cuerpo técnico de Vicente Sánchez. Y de Anselmi. Y de Vicente Sánchez. Por eso. Y de Anselmi. Que en su momento lo relegaron. Está bien. Y que Víctor Velázquez fue el que dio el adelante. Víctor Velázquez es el que sí. Yo creo que... Bueno, no, pero es el director deportivo. Entonces, el mérito es de Víctor, me estás diciendo. No, el mérito es de Víctor y de Wiki. Planeación. Entonces, planeación. Perfecto. Raúl Ortiz, Pollo, buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Perfecto. Raúl Ortiz, Pollo, buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Saludos para todos, Fabi, Grandote, Yayo, saludos a todos en casa. Es una realidad que esto es totalmente planeado. Totalmente planeado. Los éxitos de Cruz Azul no pueden ser consecuencia de la suerte. Esa es una realidad. A ver, Cruz Azul viene siendo los últimos 4 torneos, ha ganado el millón, ¿no? Sí. De dólares. Sí. Porque ha hecho más puntos que nadie. Sí. Ganó CONCACAF, ganó la Liga, ganó el campeón de campeones. Va a jugar ahora una copa
medio inventada si quieres, pero es la que existe contra el Inter de Miami, ¿no? El campeón de Estados Unidos contra el campeón de México. Vamos a ver si la gana o no, la va a competir. Y mucha gente está tratando de desprestigiar esta clase de partidos, ¿no? Como el campeón de campeones. Pero es que para jugar un partido así, primero hay que ganar algo. Y hay equipos que no saben ganar. Hay otros que presumen de mucho proyecto, pero no ganan. Y Cruz Azul, insisto, no tiene miedo, no tiene estadio, pero sí tiene títulos y tiene proyecto. Y dentro del proyecto, tanto el ingeniero como Iván, pues han tenido buenas y malas. Esa es la realidad. Sin embargo, hoy tienen a Cruz Azul en el primer peldaño general de absolutamente cualquier rubro. Tienen un equipo competitivo, han invertido bien, han ganado bien. No importa quién ponga al técnico, si lo pone Iván o si lo pone el presidente. A final de cuentas, creo que de lo que se trata es de ver a un equipo competitivo y ganador. Y Cruz Azul, después de mucho tiempo, hoy lo tiene. ¿Tardó? Sí, tardó. ¿Tardó en lograr el objetivo? Sí. Pero hoy, creo que junto con Toluca, tienen los dos proyectos más sólidos y ganadores, al menos del último año y medio. Antes de eso, estuvo América y estuvo Tigres también ahí peleando. Pero en este momento el 1-2 es Cruz Azul y es Toluca. Después viene el resto. O sea, planeación. Claro, porque finalmente Joel Wiki, además Joel Wiki no es un hijo de vecina que se encontraron ahí de la nada. Es un tipo que trabajaba en la institución. Y Vicente Sánchez era un tipo que trabajaba en la institución. Que podrán caer bien, podrán caer mal, eran los segundos al mando, como lo quieras ver. Mira, la planeación, Pollo, yo dije suerte porque la planeación era con Anselmi y era con Nicolás Larcamón. Esa era la planeación de la estructura de Cruz Azul. Y Vicente llega como interino, que no lo tenían planeado a principio de año, y Joel Wiki llega como interino también después de Nicolás Larcamón. Eso no lo tenían planeado. Sí lo pensaron, sí seguramente, pero yo dije es suerte porque le dieron continuidad y apostaron. Era muy arriesgado, lo decíamos aquí en esta mesa, todos lo decían, sacar al Larcamón, sacar a Anselmi. Pero bueno, les terminó resultando. Yo creo que a veces la planeación es cómo construye un equipo, que fue construyendo Cruz Azul. Y, a ver, un técnico que hizo jugar bien a Cruz Azul, pero no fue campeón, es Anselmi. Y el otro técnico que tampoco ha sido campeón, sino ha hecho bien jugar a sus equipos, y que a lo mejor pudiera tener mejor cartel que Wiki, no pasó absolutamente nada. Y para mí sí hay algo que es fundamental en la vida, porque muchos dicen, es suerte. No, es saberle sacar provecho a lo que ya tienes, porque tenía un buen equipo, tenía una buena estructura y tenía muy buenos jugadores y le supo sacar provecho. Es una buena decisión porque a mí me parece que es muy buena. Es que para mí el error es pensar que el técnico es el proyecto. Ese, en mi opinión, es parte de un proyecto. Si hubieran cambiado a Iván Alonso y llevan a Carlos Hermosillo, pues sí cambiaron el proyecto. Si cambian a Carlos Hermosillo, ponen a Yayo de la Torre, están cambiando el proyecto. Te pongo el ejemplo del América. El América con Santiago Baños, durante mucho tiempo, dijeron, Solari, ¿fue un error correr a Solari? ¿Se cambió el proyecto por correr a Solari? No, siguió Baños, siguió construyendo. Oye, ¿A quién llevó? Altano Ortiz. ¿Qué tiene que ver el América aquí? No entendí. ¿Qué tiene que ver el América? Me puse hasta los lentes para ver el Pollo. Estoy poniendo un ejemplo, de... ¿Qué tiene que ver el América acá, Pollo, por favor? Trajeron a Altano Ortiz. Estoy de acuerdo. ¿Fue un error? No. Siguieron construyendo. Y a lo mejor no es el 1, es el 3, pero es el mismo proyecto. Llevaron a Jardine y con Jardine otra vez se logró finalizar un proyecto de manera exitosa. Hoy Cruz Azul tiene un proyecto muy exitoso y próspero, pero no y que además genera envidia. Déjame decirte, ¿han tenido suerte o no? ¿Han tenido suerte en los interinatos o no? ¿Por qué? ¿No han tenido suerte por apostar por los interinatos? ¿Cuál suerte? ¿No es suerte eso? ¿Cuál? No es suerte. No, háblame de qué es la suerte. No era arriesgado poner a Wiki, no era arriesgado poner a Vicente. Arriesgado también es traer a alguien que no conoce el fútbol mexicano. Pero si la palabra suerte no es o alguien que no ha ganado gran cosa como lo primero Larcamón. Que yo dije, suerte trabajada, porque hay que trabajar. Pero y lo ha hecho Wiki espectacular. Se encontraron lo hizo un gol, Vicente espectacular. Les pitaron 14 penales, le regalaron una copa. ¿Cuál es la suerte? No entiendo. Ahí vamos a volver a hablar del América, pero esos otros... Yo voy a decir algo, porque dices que los técnicos también tienen que ver, ¿no?
El técnico es parte de un proyecto. ¿Y qué pasó con el último año de Jardine que le dieron las llaves de la casa y le dijeron, contrata a quien quieras? ¿Qué pasó? ¿También? Pues entonces eso no es. O no es un proyecto que vas construyendo el técnico tú es parte como del institución, proyecto. vas construyendo y llega y tú escoges al técnico para que encaje dentro del proyecto que tú traes. Es correcto. Y le dices, esto es nuestro proyecto y esto es lo que tienes. Pero ¿por Y qué? para atraer a un jugador tiene que tener estas características. ¿Por qué esa conversación de por qué No, metiste pues a porque Jardine? Estás hablando del técnico. El técnico, pues. No, yo lo que te dije y que no les gusta es que para mí es un proyecto manoseado. Es un proyecto que le metieron mano en distintas etapas de este proyecto que termina siendo exitoso con el título que dan a Wiki, que Oye, Wiki era interino, escúchame una que cosa. otra cosa, no le ¿Has tenían escuchado? confianza a Wiki. A Wiki no le tenían oye, confianza. ¿has escuchado? A Wiki no le tenían escuchado? confianza. Si le hubieran tenido confianza a Wiki, le dicen, Wiki, ten, aquí está, no te ponemos condiciones. Wiki, confiamos en ti. No necesitas entregarme el campeonato para decirte que vas a ser mi técnico. No necesitas darme el campeonato. Wiki, yo confío en ti antes de que me des el campeonato. Dime una cosa. Fue hasta después. Escúchame. Fue hasta porque después. Dices muchas cosas que no me gustan porque no has entendido. ¿Cómo se llega al éxito? Así. De distintas Muy maneras. bien. No, al éxito se llega. cometiendo también, al éxito se llega. Al éxito se llega también. Trabajando, Por ser eso, disciplinado. Sí. No, pero te puedes equivocar también. Por supuesto, es parte ¿no? de. Es parte del crecimiento como Sí, ser humano sí, y como sí. persona. O sea, No es me que- vengas. Pero es que la pregunta lo dice el éxito de Joel Wiki, no dice de Cruz Azul. el de éxito de Joel. De Joel Wiki a ver, fue- perdón, ha sido su el éxito éxito de de- trabajo. estoy de el acuerdo éxito contigo, de es parte Joel de es parte suerte. del éxito de Cruz Azul. No, pero es parte de suerte también, Si vamos Pollo. a decir que un equipo que fue líder general del año futbolístico 2 años seguidos, que ganó 3 títulos, que ha sido por suerte Pero de los estamos hablando interinatos, de perdón, de yo no Joel. estoy de acuerdo. Estamos hablando de Joel. Y El que éxito de Joel. el éxito de Joel es el éxito de Cruz Azul. Tiene una. A ver, tiene es una. éxito de Cruz Azul. Eduardo de la Torre, ¿tiene dosis de suerte o no? Lo de Joel Wiki. Como en todo proyecto puede tenerlas, ¿no? Yo creo que en este caso, a ver, ante la salida del Arcamón, ¿qué hizo Cruz Azul? Revisar qué técnico podía llenarles las expectativas para una liguilla. No era para el campeonato, era para una liguilla, o sea, cosa más complicada todavía. Y Joel lo fue consiguiendo y fue campeón. Le dio resultado. Y yo entiendo eso, ¿no? Entiendo perfectamente que El Cruz Azul vive uno de esos días en los que cada rincón de la noria parece hablar al mismo tiempo. La institución celeste transita un arranque de temporada que combina resultados sólidos, decisiones que dividen a la afición y nombres propios que dominan la conversación futbolera de México. Hay algo que se mueve detrás de cada resultado, detrás de cada declaración y detrás de cada rumor de mercado, y ese movimiento es el que hoy nos ocupa. Porque no se trata solamente de lo que ocurre dentro de la cancha, donde la máquina ha mostrado carácter para remontar partidos complicados, sino también de lo que sucede en los despachos, en las oficinas de fichajes y hasta en las redes sociales, donde miles de aficionados han decidido alzar la voz. Un delantero nigeriano que se volvió héroe y que ahora podría hacer las maletas. Un mediocampista que rompió récords de mercado y frenó su propia salida. Un lateral improvisado que se convirtió en el mejor jugador del equipo casi de la nada. Una crítica que llegó desde fuera del vestuario celeste y que puso en jaque el optimismo generalizado. Un delantero polaco de talla mundial que ya afila los dientes pensando en un duelo internacional y un equipo femenino que aguarda con ansias la confirmación de su calendario. Todo esto compone el mapa completo de la actualidad cruzazulina en esta jornada. Y vale la pena recorrerlo con calma, tema por tema, para entender hacia dónde camina el club en las próximas semanas. Antes de entrar de lleno en el análisis, no olvides dejar tu me gusta y compartir tu opinión en los comentarios sobre cada uno de los temas que se abordan a continuación. Vamos a comenzar hablando primero sobre el asunto que más ha encendido las redes sociales en las últimas horas. Christian Ebert se ha convertido en el nombre más comentado dentro del universo Cruz Azul en esta ventana de transferencias. Y no precisamente por lo que hace dentro de la cancha, sino por lo que podría suceder fuera de ella. El delantero nigeriano llegó a la Apertura 2026 con la vitrina puesta en alto después de anotar el gol de la victoria frente al Puebla,
una diana que lo confirmó como una pieza determinante para Joel Huicuy en los momentos de mayor presión. Sin embargo, apenas se conoció el interés de clubes extranjeros por sus servicios. Principalmente de instituciones brasileñas, el ambiente alrededor del jugador cambió por completo. La afición celeste no tardó en manifestarse y lo hizo de manera contundente a través de las redes sociales, donde el sentimiento predominante fue de rechazo hacia una eventual salida. Para una parte importante de la hinchada, Eber representa mucho más que estadísticas frías. Representa compromiso, intensidad y una capacidad especial para aparecer en los instantes decisivos. Los comentarios destacaron su carácter cuando entra desde el banco, su fiabilidad para no lesionarse en momentos clave y su solvencia a la hora de ejecutar penales, atributos que muchos consideran difíciles de reemplazar dentro del plantel. Otros aficionados, en cambio, pusieron el foco en su perfil menos técnico y más aguerrido, subrayando que su valor está en la entrega antes que en la elegancia con el balón. También surgieron voces que plantearon un dilema distinto si de vender se trata. Existen otros nombres del plantel que deberían salir primero, mencionando específicamente a Toro Ibáñez y Piovi como jugadores que, a juicio de ciertos sectores de la grada, aportan menos que el propio Eber. El componente sentimental tampoco estuvo ausente, con fanáticos describiéndolo como un amuleto capaz de aparecer justo cuando el equipo más lo necesita. No todos los mensajes fueron de rechazo absoluto. Hubo quienes se mostraron dispuestos a aceptar una venta siempre que el club obtenga un beneficio económico considerable, hablando de una cifra mínima cercana a los $10 millones para que la operación tenga sentido. La realidad, de momento, es que no existe ninguna oferta formal sobre la mesa por el delantero africano. El interés extranjero se mantiene en fase exploratoria y su nombre ha sido vinculado con el Vasco da Gama de Brasil, aunque sin negociaciones avanzadas. El motivo de fondo detrás de esta posible salida tiene nombre y apellido: liberar un cupo de extranjero para abrir espacio a la llegada de Juan Bruneta, uno de los objetivos prioritarios de la directiva celeste. Mientras tanto, se espera que Ebere continúe disponible para Wiki, e incluso podría tener participación en el próximo campeón de campeones frente al Toluca. Eso sí, hay que decir que esta historia tiene todos los ingredientes para generar polémica durante varias semanas, porque un fichaje de la talla de Bruneta bien podría justificar el sacrificio. Pero también es innegable que perder a un jugador que ha sido decisivo en los momentos más calientes del torneo representa un riesgo considerable para la continuidad del buen momento celeste. Conviene recordar, además, que este tipo de situaciones no son nuevas para el club, que en más de una ocasión ha optado por sacrificar futbolistas en plena racha positiva con el argumento de fortalecer otras áreas del plantel, una filosofía que no siempre ha sido bien recibida por la base de seguidores, pero que la directiva celeste defiende como parte de una planificación a mediano plazo. Lo cierto es que, mientras no exista una oferta formal sobre la mesa, Ebere seguirá entrenando con normalidad bajo las órdenes de Joel Huicuy, y todo apunta a que su nombre continuará en la conversación diaria hasta que se resuelva su futuro, ya sea con la llegada de Bruneta o con la continuidad del nigeriano, vistiendo la camiseta celeste durante el resto del semestre. Ya que hablamos de movimientos en el mercado de fichajes, es imposible no detenerse en la situación de Eric Lira, otro de los nombres que ha generado titulares en los últimos días. El centrocampista mexicano parecía encaminado hacia una salida al fútbol europeo, un sueño que había manejado abiertamente y que el propio Joel Huicuy reconoció como legítimo. No obstante, en las últimas horas ese proceso sufrió un freno inesperado. La razón detrás de este enfriamiento tiene que ver directamente con el valor de mercado del jugador, que alcanzó una cifra histórica de 14 millones de euros, un monto que elevó considerablemente las exigencias del club para desprenderse de sus servicios. Este nuevo escenario complica el panorama para los interesados y reduce de forma notable el número de instituciones dispuestas a pagar semejante cantidad por el volante. Se trata de una noticia con dos lecturas posibles. Por un lado, confirma el gran presente futbolístico de Lira, cuya cotización refleja el nivel mostrado en el terreno de juego.
Por otro lado, podría terminar frustrando una transferencia que el propio jugador anhelaba concretar. Es una situación que conviene seguir de cerca, porque el mercado europeo sigue abierto y no se descarta que algún club decida cumplir con las exigencias económicas del Cruz Azul en las próximas semanas. Aunque por ahora todo apunta a que el mediocampista continuará vistiendo la camiseta celeste, al menos durante el arranque de la Apertura 2026. Desde el entorno del jugador se ha manejado con cautela la información, evitando declaraciones que puedan presionar de más al club o a los posibles interesados, mientras que en las oficinas de la Noria se mantiene la postura de no malbaratar a uno de los futbolistas más regulares del plantel. Para Joe Wiki, contar con Lira en el arranque del torneo representa además una ventaja futbolística evidente, ya que su presencia en el mediocampo aporta orden y experiencia en un esquema que todavía está en proceso de consolidación. No sería extraño, entonces, que esta novela de mercado se extienda durante varias semanas más, con nuevos capítulos que probablemente incluyan acercamientos de clubes europeos dispuestos a negociar bajo las nuevas condiciones impuestas por la directiva celeste. Ahora bien, si hay un nombre que se ha ganado el cariño y el respeto de la afición celeste en apenas 2 jornadas, ese es el de Jeremy Márquez, el mediocampista, utilizado por Joel Wiki como lateral derecho improvisado. Se ha convertido sin lugar a dudas en el mejor jugador del equipo en este arranque de torneo Apertura 2026. Su impacto ha sido determinante tanto en el terreno ofensivo como en las labores defensivas. Algo poco habitual para un futbolista que se desempeña en una posición que no es la suya de origen. El argumento más contundente a su favor está en el marcador. En la primera jornada, cuando el Cruz Azul caía por 2-0 frente al Atlético de San Luis, fue precisamente Márquez quien cambió el rumbo del encuentro. Primero anotando el gol del empate tras una asistencia de Lucas Romero, y después sellando la remontada con un disparo raso y potente en los minutos de compensación tras un pase de Carlos Rodríguez. Ante el Puebla, su aporte fue distinto pero igual de valioso, entregó una asistencia con un centro desde la derecha que Lucas Romero convirtió en gol, en un partido que terminaría con triunfo celeste. Las estadísticas que ha acumulado tras 2 jornadas confirman que se trata de un futbolista completo. Es el máximo goleador del equipo con 2 tantos, lidera al plantel en goles y asistencias combinados con 3 participaciones directas. Mantiene un promedio de 1 gol cada 90 minutos, encabeza la tabla de recuperaciones exitosas por 90 minutos con 4.5, y ocupa el segundo lugar en intercepciones por 90 minutos con 2.5. Si se amplía el análisis al juego ofensivo, la diferencia con sus compañeros sigue siendo notoria. Comparte el liderato del equipo en grandes ocasiones creadas con 2. Se ubica tercero en oportunidades generadas con 5. A pesar de jugar en una posición considerablemente más retrasada que Carlos Rodríguez o Lucas Romero, y figura entre los líderes en asistencias del plantel. Son cifras que normalmente corresponden a un mediapunta o a un extremo, no a un futbolista que arranca buena parte de las jugadas desde su propia área. Esta combinación de aportes explica por qué también encabeza las calificaciones individuales del equipo. De acuerdo con la plataforma FOTMOB, Márquez ostenta el promedio de calificación más alto del plantel celeste en este inicio de Apertura 2026. Con un 9.12, por encima de Carlos Rodríguez con 8.23 y de Carlos Rotondi con 8.31, cuando la percepción visual coincide con las métricas avanzadas. El debate sobre quién es el mejor jugador del equipo tiende a cerrarse casi por completo. El propio Joel Wiki no ha ocultado su satisfacción con el rendimiento del exjugador de ALS, al punto de declarar públicamente que no desea reforzar la posición de lateral derecho porque considera a Márquez como la solución ideal para ese puesto. Incluso la propia Liga México reconoció su gran nivel, incluyéndolo en el 11 ideal de la primera jornada tras sus 2 goles ante San Luis y nombrándolo jugador más valioso de esa fecha, distinción que compartió con Charly Rodríguez como el otro representante celeste en ese equipo ideal. Se trata de una de las historias más gratas de este arranque de campeonato, la de un futbolista que, jugando fuera de su posición natural, terminó por convertirse en una pieza indiscutible del esquema de Wiki.
Lo llamativo del caso de Márquez es que su rendimiento no responde a un golpe de suerte aislado, sino a una regularidad que se ha mantenido partido tras partido, algo que en el fútbol mexicano no siempre es sencillo de sostener, especialmente para un jugador que debió adaptarse de un día para otro a exigencias físicas y tácticas completamente distintas a las de su posición habitual. Su despliegue por la banda derecha, sumado a su capacidad para llegar al área rival con peligro, lo convierte en una rareza dentro del fútbol azteca, donde son pocos los laterales que combinan solidez defensiva con semejante producción ofensiva. No sorprendería que, de mantener este nivel, su nombre empiece a sonar también para instancias mayores, incluyendo la selección mexicana, algo que analistas y comentaristas ya han comenzado a mencionar tras su destacada actuación en las 2 primeras jornadas del certamen. Mudando de tema, no todo ha sido elogios para el conjunto celeste en estas primeras semanas de competencia. Paul Aguilar, exjugador del Club América, decidió poner en duda la solidez del proyecto que dirige Joel Wiki, y sus declaraciones generaron un contraste evidente con el optimismo que rodea al equipo tras 2 triunfos consecutivos. El comentarista analizó la actualidad celeste en Fox Sports Radio y ofreció una lectura mucho más crítica de lo que muchos esperaban. Según su análisis, aunque las victorias son sumamente importantes en el arranque del torneo, un vistazo más profundo al rendimiento del equipo revela que ha tenido bastantes ocasiones de gol a favor, pero también dificultades notorias para contener los ataques rivales, motivo por el cual, en su opinión, no es casualidad que varios de sus partidos hayan sido parejos. Aguilar fue más allá y señaló otro aspecto que considera preocupante: la falta de futbolistas capaces de marcar diferencias de manera individual. Explicó que el Cruz Azul cuenta con jugadores muy influyentes en la fase ofensiva, pero que dependen en exceso del funcionamiento colectivo, sin que exista dentro del plantel alguien capaz de resolver un partido por cuenta propia como si ocurre en otros equipos de la Liga México. El exlateral americanista no se limitó a analizar el rendimiento reciente, sino que también se animó a realizar una predicción que ya está generando revuelo entre la afición celeste. Afirmó que contar con una de las mejores plantillas no garantiza necesariamente el título, poniendo como ejemplo lo ocurrido la temporada pasada con Monterrey, y aventuró que equipos considera que llegarán a semifinales: Toluca, Monterrey, Tigres y América, dejando fuera de esa lista al Cruz Azul de manera explícita. Se trata de una opinión que, sin duda, contrasta con el buen momento anímico que atraviesa el equipo celeste, pero que también pone sobre la mesa un debate interesante sobre la verdadera solidez del proyecto de Hui, más allá de los resultados inmediatos. Del otro lado de esta discusión aparece precisamente la figura del propio entrenador, quien ha logrado algo que su antecesor, Nicolás Larcamón, no consiguió durante su etapa al frente del primer equipo: una capacidad de reacción inmediata ante la adversidad, los cambios oportunos, la lectura de partido y la valentía para modificar el planteamiento táctico en momentos críticos son, para muchos analistas, la explicación detrás de las 2 remontadas que el Cruz Azul ha conseguido en apenas 2 jornadas. Es precisamente esa capacidad de respuesta la que alimenta el optimismo de buena parte de la afición, en contraposición directa con la mirada más escéptica de Aguilar. Vale la pena señalar que este tipo de análisis, aunque incómodo para el entorno celeste, no deja de tener fundamento estadístico, ya que un equipo que arranca perdiendo en sus 2 primeros compromisos del torneo evidentemente tiene margen de mejora en su fase defensiva, más allá de que el resultado final haya sido favorable en ambas ocasiones. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si el Cruz Azul podrá sostener esta capacidad de reacción frente a rivales de mayor jerarquía, conforme avance el calendario, o si la falta de solidez defensiva terminará pasando factura en algún momento del semestre. Por el momento, los números respaldan al equipo de Wiki, con 6 puntos de 6 posibles. Pero la crítica de Aguilar deja instalada una duda razonable que seguramente será puesta a prueba en las próximas jornadas. En este sentido, conviene detenerse un momento en un compromiso que, si bien no pertenece al calendario doméstico de la Liga México,
ya empieza a generar expectativa dentro del entorno celeste. Se trata del duelo que el Cruz Azul disputará ante el Chicago Fire, equipo de la Mere en el que milita Robert Lewandowski, dentro del marco de la Copa de Ligas 2026. El delantero polaco, uno de los futbolistas más reconocidos del planeta, ya se refirió públicamente a este compromiso, calificándolo como un partido importante y dejando claro que buscará imponer el ritmo del encuentro desde el primer minuto. Lewandowski y el Cruz Azul se enfrentarán el día 13 de agosto en la tercera jornada del Grupo A de esta competencia. Un cruce que promete atraer la atención de los aficionados tanto en México como en Estados Unidos. Dado el peso específico del delantero europeo, el propio jugador destacó la intensidad característica del fútbol mexicano y anticipó un partido de alto voltaje emocional para los espectadores. Además, dejó claro que su llegada a la MLS no responde a una etapa de relajación en su carrera, sino todo lo contrario. Aseguró que su ambición permanece intacta y que continúa compitiendo con la mira puesta en levantar títulos. Una declaración que eleva todavía más la expectativa alrededor de este cruce internacional. Para el Cruz Azul, medirse ante una figura de la talla de Lewandowski representa una oportunidad inmejorable de prueba, tanto a nivel individual para sus defensores centrales como a nivel colectivo para un equipo que busca consolidar su identidad. Bajo el mando de Joel Wiki, será, sin duda, uno de los partidos más comentados del calendario celeste en el corto plazo, y desde ya genera conversación entre los seguidores de ambos equipos. No hay que perder de vista que este tipo de compromisos internacionales suelen servir también como termómetro para medir el nivel real de un plantel frente a figuras de trayectoria consagrada en Europa, algo que Lewandowski representa como pocos futbolistas activos en el continente americano. Para los jóvenes valores del Cruz Azul, compartir cancha con un delantero de semejante palmarés puede convertirse en una experiencia formativa invaluable, más allá del resultado final que se obtenga en el marcador. La organización del torneo, por su parte, ya trabaja en la logística necesaria para garantizar una gran producción televisiva de cara a este cruce, consciente del interés mediático que despierta cualquier compromiso en el que participe el astro polaco. Aún dentro del universo celeste, pero alejándonos por un momento del primer equipo varonil, es necesario hacer mención al presente del Cruz Azul femenil, que también atraviesa una etapa de expectativa en este arranque de temporada. El plantel dirigido por su cuerpo técnico aguarda con ansias la confirmación oficial de su calendario de partidos, correspondiente al torneo Apertura 2026, anuncio que estaba previsto para este mismo día 23 de julio. La espera se debe a una serie de ajustes en el formato del torneo femenil, sumados a compromisos internacionales que habían generado demoras en la publicación definitiva del FEX, mientras se resuelve este trámite administrativo. El conjunto femenino continúa reforzando su plantilla de cara al inicio de la competencia, que está pactado para el día 31 de julio. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la llegada de Ofalia Solís, una contratación que encabeza la lista de refuerzos con los que el club busca elevar la competitividad de su equipo femenil durante este semestre. La expectativa dentro de la afición celeste es que este refuerzo, sumado a otros movimientos en la plantilla, permita al equipo dar un salto de calidad respecto a temporadas anteriores, en un torneo femenil que cada vez atrae a más seguidores y que exige mayor nivel competitivo a todos sus participantes. La directiva del club ha manifestado en varias ocasiones su intención de seguir invirtiendo en la rama femenil, entendiendo que el crecimiento de esta competencia dentro del país representa una oportunidad tanto deportiva como comercial para instituciones con la historia y el arraigo popular del Cruz Azul. Una vez confirmado el calendario, la afición podrá organizarse para acompañar al equipo desde la primera fecha, un aspecto que la propia institución ha buscado fomentar en los últimos torneos mediante promociones especiales y actividades pensadas para acercar a las familias a los estadios en los días de partido del equipo femenil. Con todo este panorama sobre la mesa, resulta evidente que el Cruz Azul atraviesa un momento de intensa actividad tanto dentro como fuera de la cancha. La posible salida de Christian Evers sigue generando debate entre los aficionados.
La situación de Eric Lira demuestra que el mercado de fichajes puede dar giros inesperados de un día para otro. Jeremy Márquez se ha ganado a pulso el cariño de la hinchada gracias a un rendimiento sobresaliente en una posición que no es la suya. Las críticas de Paul Aguilar abren un debate necesario sobre la verdadera solidez del proyecto de Joel Huig. El próximo duelo ante Robert Levani y el Chicago Fire promete ser una vitrina internacional de primer nivel y el equipo femenil se prepara para arrancar su propia competencia con nuevas piezas en su plantilla. Todos estos frentes seguirán moviéndose en los próximos días. Y todo indica que la actualidad celeste continuará generando titulares mientras el equipo intenta sostener su buen momento en la Liga México y prepara su participación en el Campeón de Campeones frente al Toluca. Habrá que estar atentos a cómo se resuelve finalmente la situación de Christian Ebor, ya que su continuidad o su salida podría condicionar buena parte de la estrategia de fichajes para lo que resta de la ventana de transferencias. También será interesante observar si el mercado europeo termina cediendo ante las exigencias económicas fijadas por el club en el caso de Eric Lira, o si finalmente el volante continuará siendo pieza clave del mediocampo celeste durante todo el semestre. En cuanto a Jeremy Márquez, la gran incógnita pasa por saber si podrá sostener este nivel de rendimiento conforme el calendario se vuelva más exigente, con rivales que sin duda estudiarán con mayor detalle sus movimientos por la banda derecha. La crítica de Paul Aguilar, por su parte, quedará como una referencia obligada a la que muchos volverán conforme avance el torneo, ya sea para confirmar sus dudas o para desmentirlas con hechos concretos dentro de la cancha. El duelo ante la AFC y el Chicago Fire promete ser una fecha marcada en rojo en el calendario de todo aficionado celeste, mientras que el arranque del equipo femenil sumará un nuevo capítulo a la creciente relevancia de esta rama dentro de la institución. En definitiva, el Cruz Azul atraviesa un momento de ebullición constante, con historias que se entrelazan entre el mercado de fichajes, el rendimiento deportivo y las expectativas de una afición que, como pocas en el país, vive cada movimiento del club con una pasión que no conoce pausas ni descansos, sin importar si se trata de una jornada de Liga México, de una ventana de transferencias o de la confirmación de un simple calendario de partidos para su equipo femenil.